relacionada, se dijo, con el cártel de Sinaloa. En el enfrentamiento, se dijo también, habría muerto Joaquín Guzmán Loera, identificado como el Chapo Guzmán, lo que no ha sido confirmado por ninguna autoridad. El choque fue ahí en el Petén, en la zona más selvática, Guatemala, ahí a 5 kilómetros de la frontera con México, en los límites entre Chiapas y Tabasco, en las cercanías de Tenosique. El ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, dijo a los periodistas que en este momento hay unidades de investigación en el área del Petén, trabajando en lo que llamó la escena del crimen, que se debe hacer un procedimiento con fotografías, documentación y más adelante cotejos biométricos. En cooperación lo están haciendo con agencias mexicanas y estadounidenses para, dijo, identificar plenamente si se trata o no de Guzmán Loera. El enfrentamiento ocurrió en la comunidad San Valentín del municipio de San Francisco, le decía, en el área central de Petén. Por el momento las autoridades no han informado detalles del enfrentamiento ni el número de muertos y heridos. La agencia de noticias guatemalteca reportó que las autoridades han encontrado vehículos y armas en el lugar del enfrentamiento. Guzmán Loera había sido detenido en Guatemala el 9 de junio de 1993. El actual presidente de Guatemala le dio este dato, Otto Pérez Molina, fue quien lo detuvo, ¿sí? Hace 20 años, el actual presidente de Guatemala era director de inteligencia del ejército guatemalteco y él comandó los trabajos de seguimiento con México que llevaron a la captura en Guatemala de Guzmán Loera. En el Senado de la República, al terminar el homenaje al ejército mexicano, los reporteros abordaron sobre este tema al presidente Peña Nieto, quien dijo que hasta ahora no se ha confirmado la muerte de este delincuente, el más buscado. No he podido confirmar, todavía no tengo ninguna información que confirme tal hecho y espero tener una actualización. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que el gobierno de Guatemala no ha confirmado la información de que entre los delincuentes abatidos estuviera Joaquín Guzmán Loera. Estamos en comunicación con el gobierno de Guatemala, pero todavía ellos mismos no tienen información que pudieran darlos y con ello confirmar eso. Bien, voy a hablar esta noche, le aprecio mucho al secretario de Comunicación de la Presidencia de Guatemala, Francisco Cuevas, que me haya aceptado esta llamada para que le informe a usted directamente lo que ha pasado y está pasando allá. Francisco, muy buenas noches. ¿Cuál es el reporte que tienen? Buenas noches, Joaquín. Yo quisiera trasladarle a su audiencia que los equipos de la Policía Nacional Civil y del Ejército están rastreando la zona para confirmar las informaciones que salieron esta tarde de que habría un enfrentamiento entre grupos de narcos en la zona limítrofe con México, en la parte selvática. Es una zona inhóspita, entonces las fuerzas guatemaltecas continúan llegando a la zona para poder determinar esta información, si hubo enfrentamiento entre los narcos, si hubo muertos. Como le digo, es una zona muy amplia y hasta este momento las fuerzas no han reportado encontrar escenas del crimen y algún indicio de enfrentamiento, pero continúan en la zona para poder verificar hasta el último detalle de esta información que se hizo pública a través de denuncias de pobladores de la zona del Petén. A ver, Francisco Cuevas, secretario de Prensa de la Presidencia de Guatemala, lo primero que debo deducir de esto, que ni siquiera está confirmado que se haya registrado el enfrentamiento entre delincuentes y elementos del Ejército de Guatemala. Así es, Joaquín, no hay una confirmación, siguen los equipos guatemaltecos en la zona, como le decía, es una zona muy amplia, siguen rastreando para poder confirmar las denuncias de pobladores de un supuesto enfrentamiento entre grupos criminales en la zona, y hasta hoy el ejército